Bueno, en este video vamos a resolver una ecuación diferencial que, como vamos a ver, se trata de una ecuación diferencial homogénea. En primer lugar, recordemos un poco lo que mencionamos en otro video sobre lo que es la función homogénea, lo que es la ecuación diferencial homogénea. Partimos nosotros de una ecuación y' igual a f de xy, es decir, tenemos este tipo de ecuación, o sea, y' igual a f de xy, donde f es una función de dos variables, pero además cumple que f es una función homogénea de grado 0. Que f sea una función homogénea de grado 0 significa que para todo t perteneciente a R, o sea, para todo número real t perteneciente a R, se verifica que f de txti es igual a f de xy. Esta es la condición que tiene que cumplirse para que una función f sea homogénea de grado 0. Esta que está acá se tiene que cumplir. Entonces, nosotros lo que vamos a tratar en nuestra ecuación diferencial, que es la que aparece en pantalla, lo que vamos a tratar de hacer es tratar de transformar esta ecuación diferencial y llevarla a algo de esta forma, que nos quede y' igual a f de xy. Y después vamos a verificar si f de xy, si esa función que nos queda de dos variables, es homogénea de grado 0. Para eso vamos a tener que verificar que se cumpla esto. Entonces eso es lo que vamos a hacer en nuestra ecuación diferencial. Bueno, para empezar lo que vamos a hacer es dividir ambos miembros por diferencial de x. Vamos a dividir por diferencial de x. O sea que nos va a quedar así, nos va a quedar 2xy, diferencial y, todo esto dividido diferencial x, menos x al cuadrado, más y al cuadrado, por diferencial de x, todo esto dividido el diferencial de x. Todo esto dividido el diferencial de x porque dijimos que dijimos recién que dividíamos por el diferencial de x. Así que nos queda de esta forma, todo esto igualado a 0. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Nos va a quedar 2xy. Ahora, diferencial y sobre diferencial x, es decir, esto que tenemos acá, es y', así que lo podemos escribir como y'. Entonces nos quedaría por y' menos x al cuadrado más y al cuadrado. Y ahora diferencial x sobre diferencial x, eso se transforma en 1, así que nos quedaría igualado a 0. Entonces lo que vamos a hacer acá es despejar y'. Entonces despejamos y' y nos quedaría que y' es igual a x al cuadrado más y al cuadrado, que lo pasamos a la otra parte sumando, o sea, pasamos sumando todo eso. Vamos a poner entre paréntesis, y todo eso dividido, y el 2xy que está acá multiplicando a y' lo pasamos a la otra parte dividiendo, o sea que nos quedaría dividido 2 por x por y. Es importante destacar y aclarar que esto tiene sentido siempre y cuando x por y sea distinto de 0. Ya que esto va a tener sentido siempre y cuando se cumpla que x por y sea distinto de 0, porque el denominador no puede ser 0. Entonces fíjense que acabamos de llegar a una expresión, la tenemos acá, a una expresión, es decir, nos quedó y' igual a una f de xy, como queríamos acá. Entonces f de xy para nosotros es toda esta función, la vamos a escribir acá a un costado. F de xy es igual a x al cuadrado más y al cuadrado, y todo esto dividido 2x por y. Ahí está. Entonces lo que tenemos que verificar ahora es si esta función f que tenemos acá es una función homogénea de grado 0. Para ver si es homogénea de grado 0, lo que se tiene que cumplir es lo que acabamos de poner acá. Entonces veamos si se cumple. O sea, para todo t perteneciente a R, se tiene que verificar que f de txti tiene que ser igual a f de xy. Bueno, vamos a ver si se cumple eso. F de tx
TI significa que en lugar de la X tenemos que poner TX y en lugar de la Y tenemos que poner TI. Así que nos va a quedar T, nos va a quedar así. T por X, todo esto elevado al cuadrado, más T por Y, todo esto elevado al cuadrado, y todo esto dividido 2 T por X, T por Y. Vamos a copiar esto acá, vamos a cortarlo acá, así nos queda bien. Entonces seguimos trabajando esto. Bueno, ¿qué podemos hacer? En el numerador podemos distribuir la potencia porque hay una multiplicación, así que nos va a quedar T al cuadrado por X al cuadrado más T al cuadrado por Y al cuadrado, y todo esto dividido 2 por T al cuadrado, porque T por T es T al cuadrado, y nos quedaría X por Y. Entonces vamos a cortar esto acá arriba y nos quedaría de esta forma. Bueno, lo que podemos hacer en el numerador, si observamos, tenemos dos términos, pero lo que tienen en común esos dos términos es el T al cuadrado. Así que le vamos a sacar factor común. T al cuadrado nos quedaría X al cuadrado más Y al cuadrado. Todo esto dividido 2T cuadrado X por Y. Entonces, si observamos bien, lo que podemos hacer acá, fíjense, tenemos el T al cuadrado acá multiplicando en el numerador y el T cuadrado acá dividiendo. Entonces lo que podemos hacer es simplificar. Si simplificamos, el T cuadrado con el T cuadrado se nos van, y lo que nos quedaría es X al cuadrado más Y al cuadrado dividido 2XY. Bueno, pero ¿eso qué es? Y eso es f de XY. Entonces nos va a quedar que esto es igual a f de XY. Luego, como vimos, se cumple que para todo t perteneciente a R, f de tx, ti es igual a f de xy. Por lo tanto, podemos decir que, vamos a ponerlo acá, por lo tanto, podemos decir que f es una función homogénea de grado 0. Bueno, pero acá no terminó la cosa, o sea, ya acabamos de ver que f es una función homogénea. Entonces, para resolver este tipo de ecuaciones, lo que tenemos que hacer es transformar nuestra expresión, o sea, esta expresión que nos quedó acá, tenemos que llevarla a que nos quede del tipo, vamos a ir más abajo, o lo pongo acá, vamos a ponerlo acá, me tiene que quedar del tipo. Ahora lo que vamos a hacer es transformar esa expresión que acabo de marcar recién, y me tiene que quedar del tipo x dividido y o y dividido x. Es decir, tenemos que tratar de llevarlo a alguna de estas dos formas para luego poder hacer el cambio de variable, porque según cuál nos quede, si x sobre y o y sobre x, a eso es lo que vamos a llamar z, o podemos llamarlo con otra letra, no importa, pero ese va a ser el cambio de variable que vamos a hacer para llevar este tipo de ecuación a una ecuación que se pueda resolver por el método de variables separables. Entonces, lo que vamos a hacer acá, en esta expresión que tenemos acá, es dividir tanto en el numerador como en el denominador por x al cuadrado. Entonces nos va a quedar lo siguiente. Dividimos por x al cuadrado, tanto en el numerador como en el denominador. Si dividimos, bueno, arriba nos va a quedar 1 más. Y ahora nos va a quedar y al cuadrado dividido x al cuadrado, pero eso lo podemos escribir como y sobre x, todo eso al cuadrado. Ahí está. Nos quedaría, arriba nos queda 1 más y sobre x, todo eso elevado al cuadrado. Y todo esto dividido
Y debajo, si dividimos por x al cuadrado, nos va a quedar 2 por y sobre x. Nos va a quedar de esta forma. Vamos a ponerlo así. 2 por y sobre x. Nos quedó así. Bueno, entonces lo que vamos a hacer nosotros es hacer el cambio de variables, ¿sí? Lo que vamos a hacer es llamamos z a y sobre x. Entonces si despejamos, si pasamos la x que está dividiendo, la otra parte multiplicando, nos quedaría que y es igual a z por x. Entonces si ahora derivamos, derivamos respecto de x, me quedaría que y' es igual a la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que la derivada de x en este caso es 1. Así que nos quedaría de esta forma. Bueno, como llamamos, fíjense, como llamamos y igual a z sobre x, podemos sustituir y reemplazar acá a y sobre x por z. Entonces si sustituimos y reemplazamos, nos quedaría lo siguiente, nos quedaría que esto es igual a, arriba nos queda 1 más z al cuadrado, todo esto dividido 2z. Entonces fíjense lo siguiente, tenemos que y' es igual a todo esto, y por otra parte y' es igual a todo esto. Por lo tanto, lo que podemos hacer es igualar estas dos expresiones. Si y' es igual a 1 más z al cuadrado dividido 2z, y y' es z' por x más z, entonces porque necesariamente estos dos tienen que ser iguales. Entonces de acá, de estas dos, nos va a quedar lo siguiente. Al igualarlas, nos va a quedar que 1 más z al cuadrado es igual, 1 más z al cuadrado dividido 2z es igual a z' por x más z. Entonces lo que vamos a hacer es esta z que está sumando, pasamos a la otra parte restando. Y me va a quedar 1 más z al cuadrado, todo esto dividido 2z menos z es igual a z' por x. Entonces resolvemos acá esta resta y me va a quedar 1 más z al cuadrado. Fíjense, si multiplicamos 2z por menos z, me queda menos 2z cuadrado. Menos 2z cuadrado, le sumamos el z cuadrado de arriba, me quedaría menos z cuadrado. O sea que lo que me queda arriba es 1 menos z al cuadrado, todo esto dividido 2z. Todo esto dividido 2z. Y eso es igual a... Y z' lo vamos a expresar de esta forma, usando la notación de diferencial. Nos quedaría dz dividido dx. Todo esto por x. Bueno, vamos a continuarlo acá arriba. Esperen que voy a hacer una línea para que se sepa que continuamos acá arriba. Entonces me quedaría... Lo que vamos a hacer ahora es... Este x que está multiplicando lo pasamos a la otra parte dividiendo, entonces nos va a quedar 1 sobre x, y el diferencial que está dividiendo lo pasamos multiplicando, así que nos quedaría de esta forma. Y esto es igual a... Y esto que está multiplicando, todo esto lo pasamos a la otra parte dividiendo, o sea que me quedaría al revés, me quedaría 2z dividido 1 menos z al cuadrado, todo esto por el diferencial de z. Lo que vamos a hacer ahora es aplicar la integral a ambos miembros, o sea que directamente lo voy a hacer en el mismo paso. Vamos a aplicar acá la integral. Me quedaría la integral de 1 sobre x, diferencial x es igual a la integral de 2z dividido 1 menos z al cuadrado diferencial z. Bueno, en primer lugar observemos que esta integral, la integral que aparece en la parte izquierda, es una integral inmediata, sabemos que es el logaritmo natural del módulo de x. Y lo que vamos a hacer es resolver esta integral de la parte derecha. Entonces vamos a resolver la parte acá abajo. Entonces vamos a repetirla. La integral de 2z dividido 1 menos z al cuadrado. Todo esto diferencial z.
Bueno, lo que podemos hacer acá es un cambio de variables. Para resolver esta integral podemos usar un cambio de variables. ¿Cuál va a ser el cambio de variables? Vamos a llamar u a todo el denominador, o sea, u va a ser 1 menos z al cuadrado. Entonces ahora derivamos u respecto de z. Derivamos u respecto de z. Entonces, derivada de u respecto de z me va a quedar, la derivada de 1 es 0. La derivada de 1 es 0 porque es la derivada de una constante 0, y la derivada de menos z al cuadrado, perdón, es menos 2z, diferencial z. Entonces lo que vamos a pasar es este menos que está en esta parte multiplicando, lo vamos a pasar al otro lado. Entonces me va a quedar menos el diferencial de u es igual a 2z diferencial z. 2z diferencial z. Bueno, entonces volvemos acá arriba y lo que vamos a hacer es reemplazar. Vamos a reemplazar. Entonces me queda la integral de 2z diferencial z. Nosotros sabemos que es menos el diferencial de u. O sea, vamos a sacar el menos afuera de la integral. Me quedaría menos la integral de diferencial de u. Todo esto dividido y al denominador lo llamamos u. Así que me quedaría u. Entonces nosotros sabemos que esta integral, la integral de 1 sobre u diferencial u, es el logaritmo natural del módulo de u. Entonces me quedaría, no hay que olvidarse del menos, me quedaría menos el logaritmo natural del módulo de u. Me quedaría menos el logaritmo natural del módulo de u más una constante c. Entonces, si esto, donde c varía en r, entonces si reemplazamos ahora u, porque teníamos que u era 1 menos z al cuadrado, si reemplazamos me quedaría menos el logaritmo natural del módulo, de 1 menos z al cuadrado más c, con c variando en r, o sea, tenemos que c pertenece a los reales, es un número real. Bueno, y acá obtuvimos la primitiva de esta. Bueno, vamos a seguir. Esto, vamos a continuar. Esto que acabamos de dejar acá lo vamos a continuar más abajo. Vamos a partir de acá y vamos a continuarlo más abajo. Vamos a ponerlo por acá. Entonces me va a quedar lo siguiente. De acá vamos a hacer una línea, aunque quede un poco desprolijo, no importa, para que sepan que vamos a seguir acá. Entonces, si calculamos la integral, nos dijimos que nos va a quedar el logaritmo natural del módulo de x es igual a todo esto que tenemos acá, menos el logaritmo natural del módulo de 1 menos z al cuadrado más c. Entonces lo que vamos a hacer es pasar este logaritmo que está restando, lo vamos a pasar a la otra parte sumando. Entonces me quedaría el logaritmo natural del módulo de x más el logaritmo natural de el logaritmo natural de 1 menos z al cuadrado igual a c. Entonces lo que vamos a hacer ahora es aplicar las propiedades del logaritmo. Nosotros sabemos que el logaritmo de una suma, podemos meter todo eso en un logaritmo y lo que hacemos es multiplicar sus argumentos. O sea, me quedaría x por 1 menos z al cuadrado. Y todo eso igual a c. Entonces lo que vamos a hacer ahora, lo voy a continuar acá a un costado. Lo que vamos a hacer ahora es
este logaritmo lo vamos a pasar como la exponencial a la otra parte, porque sabemos que la exponencial es la operación contraria al logaritmo. O sea, vamos a pasar este logaritmo, lo vamos a pasar como una exponencial hacia la otra parte. Entonces nos va a quedar el módulo de x por 1 menos z al cuadrado acá me falta un paréntesis, y esto es igual a e a la c. Pero e a la c era una constante y e a la c sigue siendo una constante. Entonces lo que vamos a hacer para simplificar la notación, vamos a llamar t igual a e a la c para simplificar la notación. Es decir, vamos a llamar t igual a e a la c, pues sabemos que sigue siendo una constante. Entonces me va a quedar, podemos ya reemplazarlo, voy a reemplazarlo para no tener que hacer otro paso. Lo voy a reemplazar acá mismo, voy a borrar esto y ya sabemos que, vamos a hacerlo para que lo vean más claro. Nos va a quedar así, vamos a repetir todo. Me va a quedar entonces me queda x por 1 menos z al cuadrado es igual a t. Y nosotros sabemos que cuando tenemos el módulo de algo igualado a un número, por definición de módulo, esto nos quedaría x por 1 menos z al cuadrado igual a más menos t. Ahora, como hicimos antes, más menos t es una constante, o sea, sigue siendo una constante. Entonces vamos a llamar a más menos t, lo vamos a llamar k, para simplificar la notación. Vamos a bajar un poco esto. Entonces nos va a quedar de la siguiente forma, nos va a quedar x por 1 menos z al cuadrado, todo esto igual a k. Bueno, pero nos quedó esta expresión. Bueno, pero ahora nosotros lo que tenemos que hacer es volver para atrás. Recordemos arriba, lo voy a volver a copiar acá. Recordemos que nosotros habíamos hecho un cambio de variable, habíamos dicho que z era igual a y sobre x, lo habíamos hecho más arriba. Teníamos este cambio de variable, que z era igual a 1 sobre x. Entonces lo que vamos a tener que hacer es sustituir. Vamos a tener que sustituir acá. En lugar de z ahora vamos a tener que volver para atrás y poner lo que es. En este caso es y sobre x. Entonces lo seguimos acá abajo y nos va a quedar x por 1 menos. Y ahora, z cuadrado es y sobre x. Entonces, como tenemos una potencia, distribuimos la potencia, nos va a quedar y al cuadrado dividido x al cuadrado. Y todo esto igualado a k. Entonces, vamos a seguir más abajo. Entonces nos va a quedar que esto es x por, y adentro nos va a quedar x al cuadrado menos y al cuadrado, estoy resolviendo esa resta, todo esto dividido x al cuadrado. Vamos a copiar esto acá arriba. Nos quedaría de esta forma, porque esto es x al cuadrado menos y al cuadrado sobre x al cuadrado, todo esto por x, y esto es igual a k. Entonces lo que hacemos ahora es simplificar. Sabemos que esto se puede simplificar siempre y cuando x sea distinto de 0. Eso es importante aclararlo. Podemos simplificar siempre y cuando x sea distinto de 0. Simplificando acá, bueno, nos quedaría que x al cuadrado menos y al cuadrado es igual x al cuadrado menos y al cuadrado sobre x es igual a k. Entonces lo que podemos hacer es esta x pasarla multiplicando. Entonces pasamos la x multiplicando y nos quedaría x al cuadrado menos y al cuadrado igual a x por k. Y esta sería entonces la solución de la ecuación diferencial planteada.